Emilio el Indio Fernández. Imagina a un hombre que no solo contó la historia de un país, sino que decidió vivirla como si fuera su protagonista absoluto. Un hombre que salió de la violencia de la Revolución Mexicana para sentarse a la mesa con estrellas de Hollywood, diplomáticos, políticos y millonarios internacionales. Emilio el Indio Fernández no construyó únicamente películas premiadas, construyó una imagen de poder que trascendía la pantalla y se materializaba en muros altos, portones cerrados, fiestas exclusivas y una vida rodeada de símbolos de estatus que pocos mexicanos siquiera soñaban alcanzar en esa época. Mientras el público veía a un México romantizado en blanco y negro, otro filme se proyectaba en silencio, el de una fortuna que crecía entre bastidores, alimentada por contratos, prestigio internacional y decisiones calculadas. Durante décadas, Emilio vivió como alguien por encima de las reglas comunes. Su nombre, por sí solo, abría puertas, cerraba discusiones y garantizaba acceso directo a los centros de influencia cultural en cualquier parte de México. La casa en la que vivía no era solo una residencia cómoda, sino una auténtica fortaleza, pensada para impresionar, intimidar y afirmar poder. Por ahí circulaban artistas consagrados, directores extranjeros, actores de fama mundial y figuras políticas que veían en Emilio no solo a un cineasta, sino a un hombre cuyo capital simbólico valía tanto como el dinero. Ese lujo no era accidental. Formaba parte de una estrategia consciente de autoafirmación, construida ladrillo a ladrillo, película a película, contrato a contrato. Sus ingresos superaban con creces el promedio económico de su tiempo y su rutina reflejaba esa posición en cada detalle, desde los autos que conducía hasta la forma en que se relacionaba con el poder. El lujo, para él, no era solo comodidad, era identidad, era autoridad, era una extensión de su ego y de su obra. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Deja tu like en el video, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque la historia que vamos a contar aquí no es solo sobre éxito y reconocimiento. Es sobre cómo nace una fortuna, cómo se sostiene y sobre todo, qué ocurre cuando el tiempo, el mercado y las propias decisiones empiezan a cobrar el precio de vivir en la cima. El destino de ese dinero revela mucho más que cifras, revela las fragilidades ocultas detrás de la fama y el poder. Emilio el Indio Fernández nació en 1904, en un México que aún no sabía qué tipo de país sería después de la Revolución. Hijo de un general revolucionario y de una mujer indígena, creció en un entorno marcado por el conflicto, el orgullo y la jerarquía, elementos que más tarde se reflejarían tanto en su obra como en su manera de vivir. Desde muy temprano, Emilio aprendió que la identidad es poder. No solo quién eres, sino cómo te impones ante el mundo. Esa noción lo acompañó toda la vida y ayuda a entender por qué nunca se comportó como un artista común. Siempre se vio a sí mismo como alguien destinado a ocupar el centro de la escena. Aún joven, su trayectoria ya estaba lejos de ser lineal. Pasó por el ejército, se involucró en disputas políticas, enfrentó persecuciones y terminó exiliado en Estados Unidos. Ese periodo fuera de México fue decisivo. Mientras muchos entienden el exilio como una ruptura, para Emilio fue aprendizaje.
En Hollywood, incluso sin ocupar posiciones de gran relevancia, observó de cerca cómo funcionaba la industria cinematográfica, los contratos, la jerarquía de los estudios, el valor de la imagen pública, el peso del dinero y de la influencia. Comprendió que el cine no era solo arte, sino un instrumento de poder cultural y económico. Cuando regresó a México, ya no era únicamente un sobreviviente de la revolución, sino alguien que volvía con una ambición clara y un sentido estratégico poco común para su tiempo. Su entrada definitiva al cine mexicano ocurrió en un momento crucial, cuando el país buscaba construir una identidad nacional moderna. Emilio lo entendió antes que muchos. Sus películas no eran solo relatos, eran declaraciones políticas, estéticas y simbólicas. Moldeó una imagen de México que dialogaba tanto con el orgullo interno como con la mirada extranjera. Ese posicionamiento lo colocó rápidamente en el centro de la llamada época de oro del cine mexicano. Pero junto con el reconocimiento llegó también el control. Emilio no era conocido por ser conciliador. Al contrario, tenía fama de autoritario, temperamental e inflexible. Sin embargo, esa postura, lejos de perjudicarlo en ese momento, reforzó su aura de poder. Se imponía como alguien indispensable. Esa personalidad dominante iba mucho más allá de los sets de filmación. Emilio construyó a su alrededor una imagen casi mítica, mezclando al revolucionario, al artista y al patriarca. Era respetado, temido y admirado. No pedía espacio, lo tomaba. Ese comportamiento explica por qué logró negociar condiciones financieras favorables y mantener control creativo sobre sus proyectos. No se veía como un empleado de la industria, sino como uno de sus pilares. Y ese sentido de centralidad moldeó tanto su ascenso como sus relaciones personales y profesionales. Esa combinación de origen revolucionario, aprendizaje industrial en Hollywood y dominio del cine nacional dio forma a la figura compleja en la que se convirtió. Emilio "el Indio" Fernández no llegó a la cima por casualidad. Entendió su momento histórico, explotó las oportunidades y moldeó su propia imagen con una precisión casi cinematográfica. Y poco a poco, la fortuna de Emilio "el Indio" Fernández se fue construyendo de manera progresiva, casi silenciosa, acompañando la consolidación del cine mexicano como una industria rentable y estratégica entre las décadas de 1940 y 1950. Es importante entender el contexto. En ese periodo, México vivía un crecimiento urbano acelerado y el cine se convertía en el principal medio de entretenimiento de masas. Las salas se llenaban, las películas circulaban por toda América Latina y empezaban a alcanzar mercados internacionales. Dentro de ese escenario, Emilio ocupaba una posición privilegiada. No era solo un director más, era un nombre asociado al prestigio, a la identidad nacional y al éxito de taquilla. Eso tenía un precio, y él lo sabía. En la década de 1940, un director común en México podía recibir entre 10,000 y 20,000 pesos por película. Emilio superó rápidamente ese nivel. Registros de la industria y relatos de bastidores indican que en sus años de mayor valoración negociaba honorarios entre 40,000 y 80,000 pesos por producción, cifras extremadamente elevadas para la época. Para ponerlo en perspectiva, un funcionario público bien remunerado ganaba alrededor de 2,000 pesos al año. Un maestro o un obrero urbano vivía con mucho menos. En otras palabras, una sola película de Emilio podía equivaler a décadas de trabajo de un ciudadano común. Ajustados a la inflación y al poder adquisitivo actual,
Esos honorarios representarían fácilmente cientos de miles de dólares por proyecto. Pero el dinero no provenía únicamente del pago fijo de los estudios. Emilio fue uno de los primeros directores mexicanos en comprender la importancia de la negociación estratégica. Con frecuencia exigía control creativo y en algunos casos participación en las ganancias. Eso significaba que si una película tenía amplia circulación nacional o internacional, sus ingresos no se detenían en el contrato inicial. Películas como María Candelaria, que alcanzaron reconocimiento fuera de México, ampliaron de forma considerable su valor de mercado. No existen cifras públicas exactas sobre las ganancias netas de esos proyectos, pero estimaciones conservadoras señalan que, sumando honorarios y participaciones, Emilio podía acumular el equivalente a 100,000 o incluso 150,000 pesos en un solo año únicamente con el cine. Actualizados a valores actuales, estaríamos hablando de un ingreso anual que podría superar con facilidad varios millones de dólares en términos de poder adquisitivo. Otro factor decisivo en la formación de su fortuna fue el prestigio internacional. Emilio mantenía relaciones directas con figuras de Hollywood, estudios extranjeros y productores internacionales interesados en el cine mexicano como producto cultural exportable. Incluso cuando no dirigía producciones fuera del país, su imagen como el director de México elevaba el valor de sus contratos internos. Cobraba más porque ofrecía algo más que una película, ofrecía reputación, identidad y reconocimiento global. Eso generaba un círculo virtuoso. Cuanto más prestigio acumulaba, más podía exigir económicamente. Cuanto más exigía, más se distanciaba de la media de la industria local. Además del cine, Emilio también se beneficiaba de invitaciones, comisiones informales y acuerdos indirectos. Su casa se convirtió en un espacio de encuentros estratégicos y su presencia funcionaba como un sello de legitimidad cultural. Aunque esas transacciones no aparecían en contratos oficiales, testimonios de la época indican que recibía compensaciones por apoyar proyectos, intermediar contactos o simplemente prestar su nombre y su influencia. En un entorno donde cultura, política y negocios estaban profundamente entrelazados, este tipo de ingresos paralelos era común entre figuras de alto prestigio. Las estimaciones señalan que estas rentas complementarias podían representar una parte significativa de sus ingresos anuales, reforzando aún más su posición financiera. A lo largo de aproximadamente 2 décadas en la cima, Emilio, el Indio Fernández, acumuló una riqueza que, en conjunto, lo colocó entre los hombres mejor pagados del ámbito cultural mexicano. Considerando sus honorarios, participaciones, ingresos indirectos y el valor simbólico convertido en dinero real, es razonable estimar que su fortuna total, en valores de la época, superó con facilidad varios millones de pesos. En valores actuales, eso equivaldría a decenas de millones de dólares. Para un director en un país todavía en desarrollo, era un logro extraordinario. El nacimiento de esa fortuna, sin embargo, no fue solo financiero, también fue psicológico. Emilio empezó a verse a sí mismo como alguien que merecía ese nivel de riqueza. El dinero reforzaba su identidad de poder y el poder justificaba el dinero. Esa lógica interna lo llevó a consolidar ganancias sin pensar, en ese momento, en límites o en el futuro. Cada nuevo contrato confirmaba una sensación de invencibilidad. Cada película exitosa ampliaba la distancia entre él y el resto de la sociedad. La fortuna crecía, pero también crecía la necesidad de mantenerla visible, activa, en constante circulación. No quiero creer que hasta este punto todavía no hayas dejado tu like ni comentado nada. Por favor, deja tu like. Eso nos ayuda muchísimo. Y suscríbete al canal. Volviendo al tema,
Cuando la fortuna de Emilio el Indio Fernández empezó a consolidarse, no se expresó solo en cifras o contratos, sino sobre todo en espacio, territorio y presencia física. El lujo, para él, debía ser visible, sólido, casi intimidante. El ejemplo más emblemático de eso fue la construcción de su famosa residencia en Coyoacán, conocida como la Casa Fuerte. No se trataba de una casa en el sentido convencional, era una fortaleza literal, con muros altos, portones macizos, jardines amplios y una arquitectura pensada para transmitir poder, aislamiento y autoridad. En una época en la que la mayoría de los artistas vivían en residencias modestas, Emilio eligió levantar un complejo que se destacaba de forma radical del entorno. El costo de esta propiedad, considerando el terreno, la construcción y las sucesivas ampliaciones a lo largo de los años, equivaldría hoy a varios millones de dólares. Incluso en su momento, ya era vista como una de las residencias privadas más impresionantes del ámbito cultural mexicano. La Casa Fuerte no era solo un símbolo estético, sino una inversión estratégica. El conjunto ocupa un terreno amplio para los estándares urbanos de Coyoacán, con dimensiones estimadas en varios miles de metros cuadrados si se considera el área construida y los jardines. La casa se organiza en volúmenes horizontales, con patios interiores, corredores anchos y espacios visualmente conectados, siguiendo una lógica casi monástica, pero al mismo tiempo monumental. La circulación no es fluida como en las casas modernas, es controlada, pensada para conducir al visitante lentamente, reforzando la sensación de estar entrando en un territorio privado y jerarquizado. En el interior, la Casa Fuerte contaba con varios dormitorios, estimados entre 5 y 7 habitaciones principales, además de cuartos de servicio. Las habitaciones no eran pequeñas ni decoradas con una ostentación clásica, sino amplias, con muros gruesos, techos altos y mobiliario robusto. La idea de confort estaba ligada a la sensación de resguardo y dominio del espacio, no a la delicadeza. Las salas eran uno de los puntos centrales de la casa. Había al menos 2 grandes salas principales destinadas a recibir invitados, además de otros espacios de convivencia más pequeños. Estas salas funcionaban como verdaderos escenarios sociales, donde Emilio recibía a artistas, intelectuales, políticos y visitantes extranjeros. Eran ambientes amplios, pensados para conversaciones largas, cenas, debates y celebraciones, siempre con el anfitrión ocupando una posición central. La casa también contaba con un comedor principal de grandes proporciones, adecuado para recepciones numerosas, además de áreas exteriores integradas, como patios y jardines, que ampliaban la sensación de espacio y exclusividad. Los jardines no seguían un patrón ornamental refinado, sino que reforzaban la idea de una naturaleza domesticada, con árboles, zonas de sombra y senderos que dialogaban con la arquitectura pesada de la construcción. En términos de instalaciones sanitarias, la Casa Fuerte disponía de varios baños, estimados entre 4 y 6 baños principales, además de baños de servicio. Para la época en que fue construida y ampliada, eso ya representaba un nivel elevado de confort. Los baños seguían la misma lógica del resto de la casa, funcionales, sólidos, sin excesos decorativos, pero claramente superiores al estándar promedio de las residencias mexicanas del periodo. Otro elemento distintivo era la relación entre interior y exterior. Puertas anchas, ventanas estratégicamente ubicadas y patios internos creaban juegos de luz y sombra que otorgaban a la casa una atmósfera casi cinematográfica, silenciosa e imponente. Todo parecía pensado para reforzar la sensación de que ese espacio pertenecía a alguien que no necesitaba pedir permiso para existir. Mantener un inmueble de ese tamaño exigía una estructura permanente de empleados, jardineros, cocineros, personal de seguridad y mantenimiento.
Esos costos mensuales, aunque difíciles de cuantificar con precisión, representaban un nivel de consumo accesible solo para una élite muy reducida. Emilio asumía todo eso como parte de su identidad pública. La casa funcionaba como un escenario social, donde cenas, encuentros y fiestas reunían a artistas consagrados, intelectuales, políticos y visitantes extranjeros. Estar ahí era un privilegio y ser invitado significaba reconocimiento. El espacio reforzaba la jerarquía, Emilio en el centro, los demás orbitando a su alrededor. Además de la residencia principal, existen indicios de que Emilio invirtió en otras propiedades a lo largo de su vida, incluidos terrenos y espacios rurales, aunque ninguno alcanzó el mismo estatus simbólico de la casa fuerte. Esos inmuebles funcionaban tanto como reserva patrimonial como extensión de su estilo de vida, ligado a la idea de dominio sobre la tierra, algo profundamente conectado con su origen revolucionario y con el imaginario que cultivaba. Poseer tierra, para él, no era solo una cuestión financiera, sino casi ideológica. Era una forma de materializar poder en algo que no dependía de la aprobación de los estudios ni del humor del público. Emilio vivía como alguien que no necesitaba justificar gastos. Alimentación abundante, productos importados, bebidas costosas y una vida social intensa formaban parte de su rutina. En un México donde los artículos extranjeros eran caros y difíciles de conseguir, él se empeñaba en consumir lo que venía de afuera, no solo por comodidad, sino por lo que simbolizaba. Era una manera de posicionarse como alguien conectado con el mundo, por encima de las limitaciones locales. Ese patrón de consumo constante drenaba recursos, pero también reforzaba su imagen de éxito absoluto. A diferencia de otros artistas que ocultaban su riqueza para preservar una imagen popular, Emilio hacía lo contrario. Permitía que ciertos signos fueran visibles, reconocidos y comentados. Entre esos signos, los automóviles ocupaban un lugar especial. En el México de las décadas de 1940 y 1950, cuando poseer un coche ya era un privilegio de pocos, conducir vehículos importados era una declaración inequívoca de pertenencia a la élite. Un automóvil de lujo en ese período podía costar el equivalente a varios años de salario de un profesional bien remunerado. Emilio no solo tenía coches, elegía modelos que comunicaban autoridad, robustez y distinción, coherentes con la imagen que cultivaba de hombre fuerte, indomable y central. Los relatos de la época indican que circulaba en autos grandes y potentes, muchas veces de marcas estadounidenses, símbolos máximos de éxito y modernidad. Estos vehículos no eran solo medios de transporte, sino escenarios móviles. Ser visto llegando en un coche importado a un estudio, a un evento cultural o a una reunión política reforzaba su posición de poder, sin que tuviera que decir una sola palabra. En términos actuales, el costo de esos automóviles equivaldría fácilmente a decenas o incluso cientos de miles de dólares, considerando la importación, el mantenimiento y la exclusividad. Para Emilio, el coche no era un objeto neutro, formaba parte del vestuario del personaje que encarnaba a diario. Pero los símbolos de estatus iban mucho más allá de los automóviles. La manera en que se vestía, por ejemplo, también estaba cargada de significados claros. Aunque en muchas ocasiones adoptaba prendas asociadas a la identidad mexicana, como atuendos inspirados en el campesinado o en el imaginario revolucionario, estos elementos eran cuidadosamente seleccionados y combinados con piezas de alto valor. Telas de calidad, botas bien trabajadas, accesorios costosos y detalles importados componían una estética que mezclaba rusticidad simbólica con lujo real.
era una forma de afirmar que dominaba tanto el imaginario popular como los códigos de la élite. Otro símbolo importante se manifestaba en sus hábitos sociales. Emilio frecuentaba ambientes exclusivos, organizaba encuentros privados en su casa y mantenía relaciones cercanas con figuras de poder cultural y político. Estos círculos funcionaban como clubes informales, donde el acceso era limitado y el prestigio se acumulaba. El costo de estas interacciones no era solo financiero, sino también logístico. Mantener fiestas, cenas y recepciones exigía una inversión constante en comida sofisticada, bebidas importadas y personal calificado. En valores actuales, cada gran evento realizado en su residencia representaría fácilmente decenas de miles de dólares. Aún así, él consideraba estos gastos necesarios, casi obligatorios, para sostener su posición. También estaba el simbolismo del control y la posesión. Emilio disfrutaba rodearse de objetos que transmitían permanencia, muebles sólidos, obras de arte, piezas decorativas que reforzaban la idea de tradición y dominio. Estos objetos, aunque no siempre extravagantes en el sentido clásico, tenían un alto valor simbólico. Comunicaban estabilidad, continuidad y poder acumulado. En un país marcado por cambios políticos y económicos frecuentes, esa imagen tenía un peso especial. Poseer era una forma de resistir al tiempo. Lo más revelador es que estos símbolos de estatus no estaban separados de su personalidad. Emilio no consumía para llenar vacíos, consumía para afirmar presencia. Cada coche, cada objeto, cada hábito costoso reforzaba la narrativa que construía sobre sí mismo, la de un hombre que había sobrevivido al caos de la revolución, dominado la industria cultural y se había colocado por encima de las limitaciones comunes. Sin embargo, esa misma lógica creó una trampa. Cuantos más símbolos acumulaba, más necesitaba sostenerlos. El estatus exigía constancia. Reducir el nivel de vida significaba admitir declive. Con el paso de los años, cuando los ingresos disminuyeron y el mercado cambió, esos símbolos empezaron a pesar. El costo de mantener los automóviles, los hábitos y la imagen pública se volvió desproporcionado frente a la renta disponible. Aún así, Emilio se resistió a la idea de renunciar a ellos. Los coches de lujo y los símbolos de estatus, que alguna vez habían sido señales de ascenso, se convirtieron en recordatorios silenciosos de un apogeo que no regresaría. Permanecieron como vestigios materiales de una vida construida para ser vista, admirada y reconocida, incluso cuando el dinero ya no circulaba con la misma abundancia. Pero, ¿a dónde fue toda esa fortuna de Emilio el Indio Fernández? Esta pregunta abre dudas sin respuestas completamente claras, pero lo que sí se sabe es lo siguiente. El destino de esa fortuna fue ser consumido por el mantenimiento de la vida que él mismo había construido. Fue un proceso lento, casi imperceptible, marcado por el desgaste, la resistencia al cambio y la dificultad de aceptar que el mundo a su alrededor se había transformado. Durante el auge de la época de oro del cine mexicano, el dinero parecía inagotable, los contratos se sucedían, el prestigio garantizaba nuevas oportunidades y el estilo de vida lujoso parecía plenamente sostenible. Sin embargo, ese equilibrio dependía de un contexto muy específico, una industria centralizada, un mercado con pocos protagonistas y un público que veía en el cine nacional su principal forma de entretenimiento. Cuando ese escenario comenzó a cambiar, la fortuna de Emilio entró en terreno inestable. A partir de la década de 1960, el cine mexicano perdió fuerza frente a la televisión, las producciones extranjeras y los cambios en el gusto del público.
Los estudios redujeron inversiones, los honorarios disminuyeron y los proyectos se volvieron menos frecuentes. Para alguien como Emilio, cuya renta estaba directamente ligada a la centralidad cultural y al prestigio, eso significó una caída progresiva de los ingresos. El problema no fue solo ganar menos, sino mantener gastos estructurales extremadamente altos. La casa fuerte seguía exigiendo mantenimiento, empleados y recursos constantes. El patrón de consumo personal, moldeado durante décadas de abundancia, no se ajustó de manera automática a la nueva realidad financiera. Existen indicios de que Emilio intentó en algunos momentos reinventarse, pero su personalidad y su imagen pública dificultaban cualquier concesión. No se veía a sí mismo como alguien que debía adaptarse. Creía que el sistema tenía que seguir reconociéndolo como un pilar fundamental. Esa postura, que había sido una fortaleza durante su ascenso, se convirtió en un obstáculo en la etapa de declive. El dinero que antes circulaba con facilidad empezó a utilizarse para sostener la imagen del pasado. No hay registros de grandes inversiones financieras estratégicas, de una diversificación patrimonial significativa, ni de una planificación a largo plazo. Gran parte de su riqueza estaba concentrada en bienes inmuebles y en un estilo de vida que consumía recursos sin generar retorno. Con el tiempo, la fortuna dejó de crecer y comenzó a fragmentarse. Una parte fue absorbida por los costos fijos, otra por decisiones financieras poco prudentes y otra por la simple erosión del poder adquisitivo. Emilio no llegó a experimentar una ruina espectacular, pero sí un vaciamiento gradual. El contraste entre el hombre que recibía estrellas internacionales en su casa y el artista que años después ya no ocupaba el centro de las decisiones culturales se hizo evidente. La riqueza, que antes funcionaba como escudo y amplificador de poder, perdió su función estratégica. En los últimos años de su vida, Emilio conservó la dignidad pública y el respeto simbólico, pero ya no disponía de la misma libertad financiera. La casa fuerte, que había sido símbolo de triunfo, se transformó en un legado más pesado que funcional. Mantenerla era costoso, y su uso ya no tenía el mismo impacto social. Aún así, se resistió a cualquier idea de venta o reducción significativa. Para Emilio, renunciar a ese espacio habría significado renunciar a su propia identidad. La riqueza, en ese punto, ya no era un instrumento de poder, sino una memoria material de un tiempo que no regresaría. Tras su muerte, lo que quedó fue un patrimonio marcado más por su valor histórico y cultural que por su liquidez financiera. La fortuna no se transformó en una dinastía económica ni en un imperio financiero duradero. Lo que permaneció fue el símbolo, la casa, los objetos, la historia. El dinero, como ocurre con frecuencia en trayectorias basadas en el prestigio y la centralidad personal, se disipó con el paso del tiempo. Sin el motor de la influencia directa de Emilio, la riqueza perdió su capacidad de renovarse. El destino de la fortuna de Emilio el Indio Fernández revela una verdad incómoda sobre el éxito. Cuando está excesivamente ligado a la imagen, al poder simbólico y a la presencia de un solo individuo, se vuelve vulnerable a las transformaciones inevitables del tiempo. Su riqueza no desapareció de forma dramática, pero se fue vaciando lentamente, consumida por el mantenimiento de un pasado glorioso. El legado artístico sobrevivió, pero el imperio financiero, construido para sostener una vida de lujo y autoridad, se mostró frágil frente a la transformación de la industria y frente a la propia incapacidad de aceptar el final de una era. La historia de Emilio, el Indio Fernández, muestra que el lujo puede ser tan seductor como inestable. Mansiones, contratos millonarios y prestigio internacional construyeron una imagen de poder casi indestructible.
Pero ni siquiera eso garantizó un control absoluto sobre su propio destino financiero. Lo que permanece es el legado artístico y una pregunta silenciosa. ¿Hasta qué punto el éxito justifica el precio que se paga para sostenerlo? Si te gustó este análisis, dale like al video. Deja tu comentario con tu opinión. Compártelo con quienes se interesan por las historias reales detrás de la fama y sus secretos, y suscríbete al canal. Aprovecha también para ver el próximo video que está apareciendo en pantalla, porque esta conversación sobre poder, dinero y legado está lejos de terminar.